para mí, pero un vendedor ambulante de caldo con albóndigas me dijo que corriera. Resultó que mi palacio era un escenario, mi esposo el director, y yo la siguiente víctima de su colección macabra. Antes de continuar, pasen lista en los comentarios y cuéntenme desde qué ciudad del mundo me están escuchando. Y no olviden dejar su like y suscribirse, para que podamos destapar todos estos misterios juntos. El portón de hierro forjado, alto y majestuoso, se abrió sin hacer ruido, como si estuviera recibiendo a una reina en su castillo. Marcos apagó el motor silencioso de su coche híbrido y se volvió hacia mí con esa sonrisa que siempre lograba revolverme el estómago, una mezcla de amor, admiración y la incredulidad de que ese hombre fuera mi esposo. «Bienvenida a casa, mi sol», susurró. Yo miré por la ventana hacia la casa de 2 plantas, de estilo moderno y minimalista, que se alzaba imponente al final de la calle sin salida. Sus paredes eran de un blanco marfil impecable, combinadas con detalles de madera oscura y ventanales enormes que reflejaban el cielo dorado del atardecer. El jardín era una alfombra de césped verde, cortado con una precisión milimétrica, sin una sola hoja seca fuera de lugar. Perfecto. Quizá demasiado perfecto. «Marcos, esto es todavía más hermoso que en las fotos», murmuré todavía hipnotizada. «Solo lo mejor para ti», respondió. Salió del coche, rodeó el vehículo con pasos rápidos y me abrió la puerta como si yo fuera una pieza de porcelana frágil. «Espera aquí». Antes de que pudiera preguntar nada, ya había abierto la cajuela, tomó algunas cosas y regresó con una sonrisa misteriosa. «Ahora hay una tradición que no podemos saltarnos». Con un solo movimiento, inesperado y firme, se agachó y me tomó en brazos. Solté un grito ahogado mientras reía, rodeándole el cuello con los brazos. El aroma de su perfume, una mezcla masculina y serena de sándalo con un toque cítrico fresco, me envolvió por completo. «Marcos, bájame. Puedo caminar sola», protesté medio en serio, medio coqueta. «De ninguna manera. A una reina se la lleva en brazos la primera vez que cruza el umbral de su palacio», respondió con voz firme pero dulce. Me llevó a través de la puerta principal, hecha de sólida madera de roble. En cuanto entramos, se me quedó atrapado el aliento. El espacio era amplio y abierto, con techos altos y pisos de mármol frío y brillante. Los muebles ya estaban perfectamente colocados. Un sofá de piel color crema, una mesa de centro de vidrio grueso y una estantería enorme, todavía vacía, esperando sus libros. Todo había sido elección de Marcos. Él se había encargado personalmente de todo, la compra, el diseño interior, la decoración. Me dijo que sería una sorpresa, su mayor regalo de boda para mí. «Soy la mujer más afortunada del mundo». Repetía esa frase una y otra vez en mi cabeza, intentando acallar la sensación extraña que empezaba a rozarme por dentro. Una sensación de que todo aquello se parecía más a un museo que a un hogar. Frío, silencioso, demasiado ordenado. «¿Te gusta?», preguntó, mientras me depositaba con cuidado en el suelo. «Me encanta, por supuesto que me encanta», respondí, forzando la sonrisa más amplia que pude. Me acerqué al gran ventanal que daba a la calle. Solo estaba nuestra casa. El asfalto terminaba en un pequeño parque impecablemente cuidado. A la izquierda y a la derecha, solo terrenos baldíos cubiertos de hierba alta. Pero, ¿dónde están los vecinos? Este fraccionamiento está demasiado silencioso. Marcos rodeó mi cintura por detrás y apoyó el mentón en mi hombro. «Eso es la mejor parte, cariño. Privacidad total. Sin vecinos entrometidos, sin ruidos molestos, solo tú y yo. Nuestro pequeño mundo propio. Nuestro pequeño mundo propio». Sonaba romántico, pero un escalofrío helado me recorrió la columna vertebral. El cansancio de desempacar nuestras cosas, ropa, libros, algunos recuerdos sentimentales, terminó por agotarnos y nos quedamos dormidos temprano. Me dormí en los brazos de Marcos, sintiéndome segura en medio del lujo y el silencio de nuestra nueva casa. Pero mi sueño no duró mucho. En mitad de la noche me desperté. Abrí los ojos lentamente, tratando de acostumbrarme a la oscuridad. No se oía nada, ni grillos, ni perros ladrando a lo lejos, ni motores de coches. Un silencio absoluto,
como si la casa estuviera encerrada en una cúpula insonorizada. Entonces lo escuché. Al principio fue un sonido casi imperceptible, un leve roce. Shh, rr, shh, rr, como el sonido de una silla arrastrándose sobre el suelo de mármol en la planta baja. Contuve la respiración y agucé el oído. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré a Marcos. Dormía plácidamente a mi lado, su respiración lenta y profunda. No quería despertarlo por un ruido que quizás solo existía en mi cabeza. Cerré los ojos, intentando volver a dormir. ¡Pum! Esta vez fue distinto, nítido, como si un libro grueso hubiese caído al suelo. Me incorporé de golpe. La sábana resbaló de mis hombros. El aire helado del aire acondicionado me erizó la piel. Miré hacia la puerta del dormitorio, cerrada a cal y canto. ¿Quién estaba ahí abajo? ¿Podía haber entrado un ladrón el primer día que nos mudábamos? ¡Marcos!, susurré, sacudiendo su brazo. ¡Marcos, despierta! Se removió, murmurando algo ininteligible. ¿Qué pasa, cariño? Todavía es de noche, balbuceó. Escuché algo abajo, como si alguien estuviera ahí, susurré, con el pánico trepándome por la garganta. Marcos abrió los ojos. No vi miedo en ellos, solo molestia somnolienta. Se quedó escuchando unos segundos, ladeando un poco la cabeza. La casa volvió a quedar completamente en silencio. «No oigo nada», dijo con la voz ronca de sueño. «Seguramente estabas soñando». «No, estoy segura de que algo se cayó», insistí. Él suspiró con paciencia. Se levantó de la cama, no encendió la luz. Caminó hasta la puerta y la abrió apenas, asomándose al pasillo oscuro. Los segundos se alargaron como si fueran minutos. Por fin cerró la puerta y volvió a la cama. «No hay nada, Nadia», dijo, atrayéndome de nuevo hacia su pecho. Su cuerpo era cálido y firme. Las casas nuevas siempre hacen ruidos raros. La madera se dilata por la noche. Las tuberías suenan. Es normal. Intenta acostumbrarte, ¿sí? Su explicación sonaba tan lógica, tan razonable, que me sentí tonta por haberme puesto tan nerviosa. Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo tranquilo de su corazón. «Perdón por despertarte», murmuré. «No pasa nada, mi sol», susurró besándome la coronilla. «Estoy aquí para protegerte, incluso de los ruidos raros en nuestra cabeza». Cerré los ojos, obligándome a aceptar su explicación. Pero en el fondo, muy al fondo, sabía que lo que había escuchado no era madera expandiéndose, era el sonido de una presencia. Y justo cuando estaba a punto de dormirme otra vez, sentí de nuevo aquella sensación de la tarde, esa certeza incómoda de que no estábamos solos en esa casa, de que alguien nos observaba. Los primeros días se convirtieron en la primera semana. Me esforcé por transformar aquel lugar en un hogar, no solo en un edificio bonito. Cocinaba los platillos favoritos de Marcos, colocaba flores frescas en jarrones y llenaba la estantería gigante con mi colección de novelas, pero la sensación de extrañeza no se iba. Y había algo más, las reglas no escritas de Marcos. «Hoy hace un día precioso. Voy a caminar un rato por el fraccionamiento», le dije una mañana de fin de semana. Marcos, que estaba leyendo las noticias en su tablet, levantó la vista. «Buena idea. Espera a que termine de trabajar. Por la tarde vamos juntos. No quiero que salgas sola. Este lugar todavía es nuevo para nosotros». Sonaba tierno, protector, pero era la tercera vez que me decía algo parecido, con una excusa distinta cada vez. Otro día, un repartidor vino a dejar un paquete con utensilios de cocina que yo había pedido en línea. Fui corriendo a la puerta, pero Marcos me detuvo con suavidad. «Deja, amor. Yo voy. Tú quédate dentro». «Solo es recoger un paquete», dije confundida. «No me gusta que los extraños te vean. Eres demasiado valiosa. Además, ya les dije a todas las paqueterías que dejen las cosas en la caseta de seguridad, allá en la entrada. Yo las recojo luego». Cada una de sus prohibiciones venía envuelta en frases de amor y cuidado. Estaba levantando una cerca invisible a mi alrededor, y yo no sabía cómo rechazarla sin sonar como una esposa desagradecida.
Llevaba ya una semana sin hablar con nadie más que con Marcos. La única voz humana distinta a la suya provenía de la televisión. Trataba de mantenerme ocupada, limpiando una casa ya limpia, cocinando recetas complicadas, leyendo, pero el silencio empezaba a ensordecerme. A veces, cuando Marcos trabajaba en su despacho, me quedaba de pie frente al ventanal, mirando la calle vacía y los matorrales moviéndose con el viento. Me sentía como una princesa encerrada en su torre de marfil. Extrañaba mi vida anterior, mi pequeño departamento ruidoso, el sonido de los vecinos, los olores de comida del piso de al lado, incluso el tráfico caótico. Aquí lo tenía todo, y, aún así, sentía que no tenía nada. ¿Eres feliz aquí, Nadia?, me preguntó Marcos una noche, mientras estábamos sentados en la terraza trasera, frente a la alberca privada. Miré el reflejo de la luna en el agua inmóvil. «Soy feliz contigo», respondí. No era mentira, yo era feliz con él, pero no era feliz en ese lugar, y empezaba a temer que en algún momento la línea entre ambas cosas se borrara. Marcos sonrió, satisfecho, como si mi respuesta fuera todo lo que necesitaba oír. Tomó mi mano. «Perfecto, porque no puedo imaginar mi vida sin ti en este palacio», dijo. Sus palabras, que deberían haberme hecho sentir en las nubes, sonaron más bien como una cadena, apretándose alrededor de mis tobillos. Ese martes el cielo estaba nublado y el aire se sentía pesado. Marcos salió más temprano a trabajar porque tenía una reunión importante. La casa sin él se sentía el doble de grande y 10 veces más silenciosa. Para combatir la soledad, puse música alegre en mi teléfono. Estaba en la cocina, intentando una receta nueva de galletas, cuando sonó el timbre. El ruido, tan repentino y agudo, me hizo pegar un salto. ¿Quién podía ser? ¿Un repartidor? Marcos había prohibido que llegaran hasta la casa. ¿Un vendedor? Era poco probable que alguien viniera hasta el final de una calle sin salida. Con el corazón acelerado, caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla digital. Había un hombre mayor de pie en la entrada. Llevaba una camiseta algo desgastada y una gorra sencilla a su lado, un carrito de comida con una gran olla y frascos de salsas, un vendedor ambulante de caldo con albóndigas, uno de esos puestos de comida casera que se empujan calle arriba y calle abajo. ¿Cómo había llegado hasta ahí? La prudencia luchó contra mi soledad. El deseo de ver otro rostro humano, de hablar con alguien más, terminó ganando. Tal vez no pasaba nada si rompía una de las reglas de Marcos, solo esta vez. Abrí la puerta apenas, dejando una rendija. «Sí, señor. ¿A quién busca?» El hombre, que yo esperaba que sonriera para ofrecerme su comida, me miró con los ojos muy abiertos, llenos de terror. Tenía el rostro pálido y gotas de sudor le resbalaban por las sienes aunque el clima no era caluroso. Miró a ambos lados con una expresión de pánico, como alguien que teme estar siendo observado. «Señorita, usted es la que se acaba de mudar aquí, ¿verdad?», preguntó con la voz temblorosa. Asentí, dudando. «Sí, soy yo. ¿Pasa algo? ¿Quiere venderme?» «No», me interrumpió en un susurro desesperado. «No vengo a vender nada». Dio un paso hacia la puerta, acercando el rostro a la rendija. El olor tenue del caldo se mezclaba con un olor más fuerte, el del miedo. «Señorita, tiene que irse de aquí ahora mismo», fruncí el ceño. «¿Cómo dice?» «Váyase antes de que su esposo vuelva», repitió, esta vez con una insistencia que me erizó la piel. Su pánico era tan real, tan contagioso, que me dejó sin aire. «¿Quién es usted? ¿Por qué tendría que...?» Un sonido muy familiar cortó mis palabras. El murmullo casi inaudible del motor del coche híbrido de Marcos, aún lejano, pero acercándose. Él regresaba antes de lo previsto. Los ojos del hombre se abrieron más aún. «Es él. Ya es tarde», susurró. «Vamos, señorita, rápido». De pronto, dejó de darme opciones. Empujó la puerta con fuerza y se coló. Me agarró del brazo con una mano áspera pero sorprendentemente firme. «Por atrás, rápido». Mi lógica se revolvió. Mi sentido común gritó. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué debía confiar en él? Pero al ver el terror puro en su cara y escuchar el motor de Marcos cada vez más cercano, un instinto primitivo tomó el control, el instinto de huir.
No hubo tiempo para pensar, ni para tomar mi teléfono, la cartera o siquiera ponerme las sandalias junto a la puerta. Ese hombre, que más tarde sabría que se llamaba Don Teo, me arrastró con una fuerza que no habría creído posible. Cruzamos corriendo la sala fría, pasamos la cocina desordenada por la masa de galletas a medio hacer. «No se detenga, señorita, no se detenga», jadeó cuando aminoré el paso. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Respiraba a bocanadas cortas. Todo parecía un sueño, una pesadilla sin lógica. ¿Por qué huía de mi propia casa? ¿Por qué huía de mi esposo? Don Teo abrió a la fuerza la puerta corrediza que daba al jardín trasero. El aire húmedo de la tarde me golpeó la cara. Corrimos sobre el césped empapado de rocío hacia una cerca viva, alta y tupida, que delimitaba la propiedad. A lo lejos escuché la puerta del coche cerrarse. Marcos ya había llegado. «Por aquí», dijo Don Teo, señalando una pequeña abertura entre las ramas densas, un hueco casi invisible. Él pasó primero, luego me ofreció la mano. Las espinas de las ramas me arañaron los brazos mientras me arrastraba por el hueco. Mi bata de casa se enganchó y la rasgué de un tirón. No me importó. Lo único que resonaba en mi mente era la voz de Don Teo. «Rápido, antes de que nos vea». Salimos del jardín. Ahora estábamos en un terreno baldío, cubierto de hierba alta hasta la cintura. Don Teo no se detuvo. Siguió tirando de mí, adentrándonos entre los matorrales, alejándonos de la casa. Me giré un instante. Solo por una fracción de segundo, entre las hojas, pude ver la silueta de mi casa. La puerta principal estaba abierta y, en el umbral, de pie, inmóvil, estaba Marcos. No se movía, no gritaba, no corría. Solo miraba fijamente hacia donde yo me alejaba, como si supiera exactamente en qué dirección había desaparecido. Un frío mucho peor que el de cualquier brisa me atravesó entera. Seguimos corriendo. Mis pies descalzos se cortaban con ramas y piedras. Corríamos sin rumbo definido, solo hacia un lugar. Lejos de ese palacio perfecto, de mi cárcel dorada hacia una selva desconocida y oscura. No sabía quién era ese hombre que me llevaba de la mano, ni qué estaba dejando atrás. Solo sabía una cosa. Estaba corriendo por mi vida. La puerta de mi jaula de oro se había abierto, pero afuera nos esperaba un bosque salvaje. Cada bocanada de aire me quemaba los pulmones. Nos detuvimos cuando la hierba alta se convirtió en un sendero de tierra húmeda y resbalosa. A medio sombrear por los árboles, Don Teo soltó por fin mi brazo. Su cuerpo viejo se doblaba mientras intentaba recuperar el aliento. Yo me apoyé en un tronco, sintiendo el dolor punzante en las plantas de mis pies. El lodo frío y las piedritas se habían pegado a mi piel. Mi bata rasgada estaba sucia y húmeda. Ya nos alejamos lo suficiente», dijo al fin, entre jadeos. «Él no va a buscar tan lejos». «Aún no». Lo miré, ese desconocido que acababa de secuestrarme, o salvarme de mi propia casa. Su rostro, pálido por el pánico, ahora se veía cansado y profundamente triste bajo la luz de la luna filtrándose entre las hojas. «¿Quién es usted?», pregunté con la voz rota. «¿Qué sabe de Marcos? ¿Qué sabe de mi esposo?». No respondió de inmediato. Simplemente me hizo señas para que lo siguiera. Caminamos unos metros hasta un pequeño local de madera, viejo y torcido, al borde de un camino rural desierto. Un letrero descolorido colgaba torcido en la entrada. «Caldo de albóndigas Don Teo». Aquel era su destino. Un pequeño puesto de comida. El olor a caldo de res, vinagre y salsa picante me envolvió en cuanto cruzamos la puerta. Era un contraste brutal con el perfume de té verde que Marcos rociaba por toda la casa. Dentro, una sola bombilla amarilla colgaba del techo, iluminando unas cuantas mesas y bancas de madera. En una esquina, un catre con un cojín aplastado servía de cama. El lugar estaba abarrotado, desordenado, vivo, y sin embargo me sentí más segura ahí que en mi palacio de mármol impecable. Aquí todo se sentía real. Don Teo me indicó que me sentara y se fue hacia la parte trasera. Regresó con un vaso de agua tibia y una tela limpia, aunque gastada. «Tome, señorita, beba despacio, y use esto para cubrirse las piernas. Va a coger frío», dijo, ahora con un tono mucho más suave. Mis manos temblaban mientras tomaba el vaso.
Bebí de un trago, sintiendo el agua resbalar por mi garganta tensa. Me envolví con la tela que de pronto se volvió un escudo mínimo contra el temblor de mi cuerpo. Después de un largo silencio, lo miré de nuevo. Sentía los ojos arder, a punto de derramar lo que llevaba conteniendo desde que salí corriendo de casa. Por favor, dígame qué está pasando. No entiendo nada. Don Teo arrastró una banca y se sentó frente a mí. Me miró con una mezcla de compasión y un dolor viejo, profundo. La historia es larga, señorita, y duele, empezó. Pero usted tiene que saberla. Tiene que saber quién es en realidad ese hombre al que llama esposo. Sacó del bolsillo un monedero viejo y gastado. Con los dedos ligeramente temblorosos, extrajo una foto arrugada y desteñida por las esquinas. Me la tendió. En la foto había una joven sonriendo a la cámara. Tenía el pelo largo, ligeramente ondulado, y los ojos brillantes, llenos de vida. Estaba radiante a su lado, con un brazo rodeándole los hombros. Estaba Marcos, unos años más joven, con la misma sonrisa perfecta. «Es mi hija», dijo don Teo apenas en un susurro. Se llamaba Lucía. Lo miré a él, luego a la foto, y luego otra vez a él. ¿Su hija conocía a Marcos? Don Teo sonrió con amargura. Claro que lo conocía. Era la esposa de Marcos antes que usted. El mundo se me detuvo. Se me heló la sangre. Mi esposo siempre me había dicho que yo era su primer y único amor, que era soltero cuando me conoció. Eso es imposible, susurré. Marcos nunca estuvo casado antes. Es lo que les dice a todas, respondió don Teo. Lucía era mi única hija. Lo conoció en la ciudad mientras estudiaba. A mí nunca me gustó ese muchacho. Demasiado pulcro, demasiado perfecto. Pero mi hija estaba ciega de amor. Igual que usted, supongo. Me quedé callada, dándole espacio para continuar. Se casaron a escondidas. Él dijo que su familia no lo aprobaría, que era mejor hacer algo pequeño, sin fiesta grande. Luego se la llevó a vivir a esa casa, a la misma casa donde usted ha estado viviendo. Tragué saliva. Cada palabra era como un golpe. Al principio, Lucía me llamaba seguido. Me contaba lo hermosa que era la casa, lo atento que era Marcos. Como un cuento de hadas, decía. Era el mismo cuento que yo había vivido. Luego empezó a llamar menos, prosiguió. Y cuando llamaba sonaba rara, como alguien asustado. Me dijo que Marcos era muy protector, que no le dejaba salir casi nunca. Yo le dije que regresara conmigo, pero ella decía que no podía. Hizo una pausa. Sus ojos se perdieron un momento en el pasado. Y después dejó de llamar. ¿Qué pasó?, pregunté apenas audible. Fui a esa casa. Me abrió la puerta Marcos. Tenía una cara muy triste. Dijo que Lucía se había ido, que había escapado con otro hombre. Me enseñó una carta, supuestamente escrita por ella. Recordé las manos de Marcos, siempre tan ordenadas, tan precisas. Fácilmente vería creíble cualquier carta que él presentara. Fui a la policía, continuó don Teo. Investigaron, pero no encontraron nada. No había señales de violencia. La historia de Marcos sonaba tan coherente que cerraron el caso. Me miró directo a los ojos. Pero un padre lo sabe, señorita. Yo supe desde el primer segundo que mi hija jamás habría hecho eso. Se le quebró la voz. Hace casi 2 años que me mudé aquí. Puse este negocio como fachada, pero mi verdadero propósito ha sido vigilar esa casa. Cada día. La vi vacía por meses, hasta que hace una semana lo vi llegar con usted. Las lágrimas que había retenido por tanto tiempo al fin se derramaron. Solté un sollozo ahogado. Me prometí a mí mismo que no iba a fallarle otra vez a mi hija, dijo, con la voz vibrando de emoción. No iba a dejar que él le hiciera lo mismo a otra muchacha. Su historia era demasiado descabellada para creerla, pero los detalles eran demasiado parecidos a mi vida como para ignorarlos. El aislamiento, la protección disfrazada de amor, la casa que se sentía como una prisión. Era como ver mi vida reflejada en un espejo, solo que el reflejo ya estaba roto. No, debe haber un malentendido, dije, negando con la cabeza. Mi familia conoce a Marcos.
Tengo que llamar a mi mamá. Ella me va a explicar todo esto. Esa esperanza fue lo único a lo que pude aferrarme en medio del caos. Si hablaba con mi madre, todo se aclararía. Ella se reiría de esta historia absurda y me diría que volviera con mi esposo. Al ver mi desesperación, don Teo asintió. Volvió a meter la mano en el bolsillo y sacó un teléfono viejo con pantalla monocromática. Use el mío. Mi línea todavía funciona. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Tecleé el número de mi madre, el que sabía de memoria desde niña. Presioné llamar y acerqué el aparato a mi oído. Silencio. Y luego, una voz de operadora fría, sin emoción. El número que usted marcó no está registrado. Por favor, verifique el número e inténtelo de nuevo. Sentí que el estómago se me caía. Quizá había marcado mal por los nervios. Colgué, respiré hondo y volví a marcar. Esta vez despacio, dígito por dígito. El mismo mensaje. El número que usted marcó no está registrado. No puede ser, susurré. Intenté el número de la casa de mis padres. Lo mismo. El número del móvil de mi padre. Igual. El sudor frío empezó a correr por mi frente. Probé con el número de mi mejor amiga, haciendo un esfuerzo enorme por recordarlo completo. Esta vez sonó. «¿Hola?», contestó la voz de un hombre que no conocía. «Disculpe, ¿de quién es este número? Estoy buscando a una amiga», balbuceé. «Es mi número». «Se equivocó, señorita», respondió molesto antes de colgar. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, aturdida. Todos los números que creía saber estaban mal. ¿Cómo era posible? Entonces, un recuerdo emergió despacio. Un mes antes de la boda, mi celular se había descompuesto de repente, sin razón. Me puse histérica porque todos mis contactos y datos estaban ahí. Marcos, con su sonrisa tranquilizadora, tomó el aparato. «No te preocupes, amor. Yo me encargo. Te compraré uno nuevo y pasaré toda tu información», me dijo. 2 días después me dio un teléfono nuevo, último modelo. Todos mis contactos estaban ahí, ordenados. Nunca sospeché nada. Nunca se me ocurrió hacer una llamada desde otro teléfono para verificar, confié en él. La realidad me golpeó como una ola gigantesca. Marcos no solo había levantado murallas físicas a mi alrededor, también había construido una fortaleza digital. Había cambiado los números importantes de mi lista de contactos por otros falsos, inactivos. Me había desconectado poco a poco del mundo sin que yo lo notara. Miré a don Teo, con las lágrimas desbordándose. «No puedo hablar con nadie», sollocé. «No puedo contactar a nadie. Él lo planeó todo. De verdad estoy sola». La desesperación se asentó en mi pecho, pesando como una roca que me impedía respirar. Si Marcos había manipulado algo tan íntimo como mis contactos, ¿qué más habría manipulado? Don Teo pareció leer mis pensamientos. «Piense, señorita. Vuelva atrás. ¿Desde cuándo empezó a sentir que algo no encajaba? Piense en la primera vez que vio a Marcos». Cerré los ojos, obligándome a rebuscar en mi memoria, ahora revuelta. Nos conocimos en una exposición de arte. Sí, yo estaba frente a un cuadro y él se colocó a mi lado y lanzó un comentario inteligente y poético sobre la pintura. Era encantador, seguro de sí mismo, divertido. Pero, ¿quién más estaba ahí? ¿Fui sola a esa galería? ¿Con alguna amiga? ¿Por qué no podía recordar ningún otro rostro? Todo el escenario alrededor de Marcos estaba borroso, como el fondo desenfocado de una foto donde solo se ve claramente a la figura principal. ¿Y la boda?, insistió don Teo. Recordé el vestido blanco, la sonrisa de Marcos al decir sus votos. Recordé la música suave, el sabor del pastel. Pero los invitados, las caras de mis padres se desdibujaban en mi mente. No podía recordar con certeza si mis amigas habían estado ahí. Recordé también la frase de Marcos. «Hagamos una ceremonia sencilla, amor. Solo la familia cercana. Lo importante somos tú y yo». Y yo, como siempre, lo acepté sin cuestionar. Cada vez que algo me había resultado raro, él había tenido una explicación perfecta. Un discurso que me calmaba y me hacía sentir exagerada. Él era el narrador de mi historia, y yo solo seguía el guión que me iba dictando. «Hay algo muy mal»,
susurré. Mi memoria es como si hubiera huecos. Tal vez no son huecos suyos, dijo don Teo con voz suave. Tal vez alguien más metió mano en su mente. Él no solo la encierra, señorita, también encierra su memoria. Le cuenta una historia y la hace creer que es suya. Una imagen fugaz cruzó mi mente, tan rápida que casi no pude atraparla. Un olor penetrante a desinfectante, el parpadeo frío de luces de neón, una sensación de frío metálico en la piel. No era un recuerdo claro, más bien una impresión, un eco, ajeno y al mismo tiempo muy real. Sacudí la cabeza intentando apartarlo. Mi mente se sentía como una habitación donde alguien había cambiado casi todos los muebles. Todo parecía encajar, pero yo sabía que algo faltaba, que algo no estaba en su lugar original. Y Marcos había llenado esos espacios vacíos con historias bonitas. Ya no podía confiar en mi mundo. Ni siquiera podía confiar en mi propia mente. La noche fue cayendo sobre el pequeño local. Don Teo bajó la cortina del puesto y cerró la puerta con llave. Me prestó una camiseta vieja de su hija. Me quedaba un poco grande, pero la tela suave me reconfortó. Nos quedamos un rato en silencio. Yo, sumida en mi miedo y confusión. Él, en su vigilancia y sus recuerdos. De pronto levantó la mano, pidiéndome silencio. Inclinó la cabeza, atento. Contuve el aliento. Entonces lo escuché. El rumor casi inaudible de un motor híbrido. El sonido característico del coche de Marcos. Con rapidez sorprendente, don Teo apagó la única bombilla. El local quedó sumido en una oscuridad densa. Me tomó del brazo y nos hizo agacharnos detrás de la mesa del rincón, cerca de la ventana, que tenía un papel opaco pegado en el vidrio. En ese papel había un pequeño desgarrón, apenas suficiente para ver hacia afuera. El coche de Marcos avanzaba despacio por la calle desierta. No era la velocidad de alguien que simplemente pasa, sino la de un depredador que rastrea a su presa. Las luces blancas y frías de los faros recorrían metódicamente los árboles, los matorrales, las fachadas humildes. Sentí que el corazón me iba a estallar. El coche se detuvo justo enfrente. Los faros quedaron apuntando directamente hacia el local. Sus haces de luz se filtraron por las rendijas de la fachada de madera, dibujando líneas blancas en el suelo polvoriento. Apreté mi propia mano contra mi boca para no gritar. Estábamos a solo unos metros de él. Sentía, casi físicamente, su mirada, como si pudiera atravesar las paredes y la oscuridad y clavarse en mí. ¿Nos había encontrado? ¿Sabía que estábamos ahí? El tiempo se congeló. Cada segundo se volvió un tormento. El coche se mantuvo inmóvil, con el motor encendido, su zumbido llenando el silencio como una amenaza contenida. Y de pronto, volvió a moverse. Avanzó lentamente, recorrió el resto de la calle, dio la vuelta al final y desapareció. El sonido del motor se fue apagando hasta fundirse con el silencio nocturno. Solo entonces pude volver a respirar. Mi cuerpo se desplomó en el suelo, temblando. «Él no se ha rendido», murmuró don Teo todavía asomado al vidrio. «Sabe que usted está cerca. Va a seguir buscándola». Esa noche, por primera vez, mi miedo cambió de forma. La confusión y la negación se disiparon, reemplazadas por una certeza brutal. La historia de don Teo era cierta. El hombre con el que me había casado, el hombre que dormía a mi lado cada noche, el que me llamaba mi sol, era un monstruo, y ahora me estaba cazando. La pregunta ya no era qué estaba pasando, sino cómo íbamos a salir vivos de ahí. El resto de la noche la pasamos en vela, sobresaltándonos con cada crujido de la madera, con cada susurro del viento. No podía dormir. Mi mente repetía la imagen del coche de Marcos detenido frente al local, los faros hurgando en la oscuridad. Ya no era una esposa confundida, era una presa escondida, esperando el siguiente movimiento del cazador. Cuando los primeros tonos pálidos del amanecer empezaron a teñir el cielo, don Teo se levantó y preparó 2 vasos de té caliente. El vapor que subía en pequeñas nubes fue lo más cercano a algo reconfortante que había sentido en mucho tiempo. «No podemos quedarnos aquí para siempre, señorita», dijo, con la voz ronca por la falta de sueño. «Hoy, a plena luz del día, él va a empezar a buscar más metódicamente». «¿Y a dónde vamos a ir?», pregunté, derrotada. «No tengo a nadie, no tengo nada». En lugar de responder, fue hacia una caja de madera vieja debajo del catre. Rebuscó entre cosas viejas
y sacó algo que colocó en la mesa frente a mí. Una llave. No era una llave moderna. Era grande, pesada, de hierro oxidado, como de una puerta antigua, de castillo o de prisión. La volví en mis manos, desconcertada. ¿De qué es esta llave, don Teo? Me sostuvo la mirada con firmeza. De su verdadera casa, la casa original. Se levantó y me hizo señas para que lo siguiera por la puerta trasera del local. El aire de la mañana estaba frío y húmedo. Señaló hacia el mar de hierba alta por donde habíamos corrido la noche anterior. A lo lejos, entre la neblina tenue, se alzaba la silueta blanca y moderna de mi palacio, surrealista en medio del campo. Luego movió el dedo un poco hacia la izquierda, apuntando a otra construcción que casi había pasado inadvertida para mí. Era una casa vieja de madera, quizá de la época colonial, con la pintura descascarada y el techo algo vencido. Algunos tejados estaban rotos, y las ventanas habían sido cubiertas con tablas. Se veía oscura, abandonada, como si nadie hubiera vivido ahí en décadas. «Esa casa», susurré. «Ha estado vacía desde que yo era niño», dijo. «Pero ahora hay alguien viviendo en ella, sin saberlo. Esa llave es de esa casa. Esa casa es la suya. Señorita, su casa de verdad». No entendía nada. «No tiene sentido. Mi casa es la otra, la blanca». «Lo que usted tiene allá no es una casa», me interrumpió. «Es un escenario». Volvimos a sentarnos dentro del local. La luz del sol se filtraba por las rendijas, iluminando partículas de polvo flotando en el aire. «Llevo 2 años vigilando ese lugar», empezó. «He visto cada detalle. Vi cuando compraron el terreno junto a la casa antigua y vi cuando construyeron la suya». Hizo un gesto en el aire al decir suya. Lo curioso es que fue demasiado rápido. Menos de 2 meses desde que era un terreno vacío hasta que quedó ese edificio perfecto. No vi excavaciones profundas para cimientos. No vi cuadrillas de plomeros o electricistas trabajando días enteros. Lo que vi fueron camiones llegando de noche, cargados con paneles prefabricados. No construyeron una casa. La armaron. Tragué saliva. ¿Armaron?, repetí. «Como un escenario, señorita. Como una escenografía de teatro. Esa es la teoría que llevo años rumiando. Eso no es un hogar. Es un decorado. Una casa de muñecas a escala real». La idea era tan absurda que mi primera reacción fue casi reír. Pero otra parte de mí empezó a encajar piezas. La perfección rígida, la falta total de vecinos, la imposibilidad de salir sola, la sensación de artificio. «¿Y por qué haría algo así?», pregunté con la voz quebrada. «Porque él no busca una esposa», respondió don Teo. «Busca una actriz». Las palabras se me clavaron en la mente como cuchillos. Él es el director y el actor principal de una película que solo él entiende. Y necesita una protagonista que represente a la perfección el papel que escribió. Antes fue mi hija. Ahora es usted. Recordé cuántas veces Marcos me había dicho cosas como: «Eres la mejor actriz en el drama de mi vida». Yo lo había tomado como un halago romántico. Ahora sonaba como una confesión. Pero la casa es sólida. El agua corre, las luces funcionan. Intenté justificar, aferrándome a algo. «Los decorados buenos siempre parecen reales desde la platea», replicó él. «Pero detrás del telón están los soportes, los cables, las estructuras que no quiere que nadie vea, y creo que sé cómo mirar detrás de ese telón». Se quedó en silencio unos segundos, dejándome respirar su locura, o su verdad. Sabía que no bastaban las palabras. Yo necesitaba verlo. «Venga», dijo al fin. «Vamos arriba. Le enseñaré desde dónde he estado observando». El local tenía un pequeño altillo al que se accedía por una escalera de madera crujiente. Arriba, todo era polvo, cajas viejas y olores a madera húmeda. Había una ventanita redonda que daba hacia el campo, y más allá, hacia la Casa Blanca. Ese era el puesto de vigilancia de don Teo. Limpiando el vidrio con la manga, me indicó que mirara. «No mire lo bonito», advirtió. «No mire el jardín, mire las esquinas, mire dónde se unen las paredes, cómo toca la construcción el suelo». Con el corazón golpeándome el pecho me acerqué a la ventana. El olor a madera rancia y polvo me llenó la nariz. Entre la neblina que se levantaba,
El sol comenzó a iluminar con fuerza la escena, sin dejar lugar a sombras piadosas. Y lo vi. Al principio mi mente lo rechazó. Mis ojos veían, pero mi cerebro no quería entender. La pared lateral de la casa parecía perfecta, el jardín con alberca impecable. Pero desde ese ángulo elevado había algo que no cerraba. La pared lateral no se unía del todo con la pared trasera. Había un hueco entre ellas de varios metros de ancho que no debería existir. A través de él no se veía ninguna habitación, sino un vacío. Y detrás de ese vacío, columnas metálicas y vigas de madera pintadas de negro. Estructuras sosteniendo esa pared para que no se derrumbara. La casa era un cascarón. Una fachada sostenida por andamios. Mis ojos bajaron al jardín. El césped perfecto no era tierra. Podía ver el borde clarísimo de una plataforma de madera, elevada del suelo natural, que era marrón y pedregoso. Sobre esa plataforma habían extendido un tapete de pasto sintético impecable. Mi palacio de ensueño era una mentira gigantesca, apoyada sobre columnas y tablones. Mientras el horror me atenazaba, se encendieron las luces del interior. Vi a Marcos. Caminaba hacia el comedor con paso tranquilo, vestido con ropa de casa, impecable como siempre. Desde ese ángulo, el gran ventanal de la planta baja era como una pantalla de televisión. Lo vimos arrastrar una silla en el comedor. Luego, con su sonrisa dulce de todas las mañanas, arrastró otra silla frente a la primera, vacía. «Buenos días, mi sol», leí en sus labios. Puso 2 platos en la mesa, sirvió jugo de naranja en 2 vasos. Tomó una rebanada de pan, la untó con mermelada y la colocó con cuidado en el plato frente a la silla vacía. Y empezó a hablarle. A la nada. Se reía, asentía, hacía pausas como si escuchara respuestas. Gestos de ternura dirigidos a alguien que no estaba ahí. Estaba desayunando conmigo. Continuaba la escena, aunque la actriz principal se había fugado del escenario. Sentí que mi cuerpo entero se paralizaba. No de frío ni de miedo, sino de algo más profundo. Era como si mi sistema nervioso se hubiera desconectado. Dejé de respirar por unos segundos. El mundo desapareció, reducido a esa imagen surrealista. Un hombre dentro de su casa de muñecas, representando su rutina con una mujer invisible. Mi esposo. Mi monstruo. Cada recuerdo, cada caricia, cada palabra de amor se transformó en veneno corriendo por mis venas. Yo no era su esposa. Yo era un elemento más de su escenografía. No sé cuánto tiempo me quedé clavada frente a esa ventana. Segundos, minutos. Volví a la realidad cuando sentí la mano cálida y temblorosa de Don Teo en mi hombro, alejándome del vidrio. Mis piernas se doblaron y me dejé caer al suelo polvoriento. No pude llorar. El impacto había secado cualquier lágrima posible. ¿Ahora me cree?, preguntó con voz apagada. Solo pude asentir, vacía. Lo sospeché desde hace mucho, dijo. Gente como él no es solo mentirosa, es artista, pero un artista loco, un coleccionista. ¿Coleccionista de qué?, pregunté casi sin voz. No de cosas, señorita, de experiencias, de episodios de vida perfecta. Construye su escenario, encuentra a su protagonista, vive una temporada con ella, y cuando se cansa o cree que ya terminó, cierra el episodio. ¿Cierra cómo? ¿Las mata?, negó con la cabeza. Matar es sucio, deja huellas, arruina su obra perfecta. No. Yo creo que hace algo peor. Borra a sus actrices de su propia historia. No con magia, sino con drogas, con médicos, con trampas. Les roba sus recuerdos. Las deja en algún lugar lejano, confundidas, sin saber qué pasó con varios meses de sus vidas. Y él se queda con el episodio perfecto guardado para sí. Sentí que me faltaba el aire. Recordé mis lagunas mentales, esa sensación de que una parte de mi vida estaba perdida o maquillada. Tal vez no era la primera vez que Marcos hacía algo así conmigo. Pero la gente así, continuó Don Teo con los ojos encendidos, siempre tiene una debilidad. Son orgullosos. Les gusta admirar su arte. Guardan trofeos, recuerdos de cada episodio. Me miró con una chispa de esperanza peligrosa. Esos trofeos tienen que estar en algún lugar de ese escenario. Pruebas de lo que le hizo a mi hija, a usted, quizá a muchas más. Si los encontramos,
Podremos destruirlo, quemar su escenario. Algo se encendió en mí. El entumecimiento comenzó a disiparse, dejando paso a una furia fría, intensa. Ya no era solo miedo, era rabia. Rabia por todas las mentiras que me habían tragado viva. Ya no era solamente Nadia, la víctima. Ya no era la protagonista obediente. Yo era la espectadora que acababa de ver el truco detrás del telón y no pensaba irme sin desmontar toda la función. El día pasó como un parpadeo y al mismo tiempo como una eternidad. Nos quedamos ocultos en el local de Don Teo, sin encender luces ni hacer ruido. Cada motor que pasaba me ponía al borde de otro ataque de pánico. Ya no veía a Marcos como mi esposo. Lo veía como un director trastornado, y yo era su actriz fugitiva. Esa noche, bajo la tenue luz del viejo teléfono de Don Teo, trazamos un plan. Una locura, pero era lo único que teníamos. Marcos tiene una rutina estricta, le expliqué, obligándome a recordar cada detalle sin vomitar. Siempre sale a trabajar a la misma hora, y siempre vuelve a la misma hora. Nunca llega tarde, nunca antes. Ahí tenemos nuestra ventana. Por la puerta principal no entraremos, dijo Don Teo. Esa parte del escenario es la más cuidada. Por atrás, respondí. Por donde están las columnas que sostienen todo. Si es un set armado, deben haber dejado una entrada de servicio para los trabajadores. No todo puede estar herméticamente sellado. ¿Y dónde cree que guarda su colección?, preguntó. Cerré los ojos y recorrí mentalmente la casa. Cada habitación era demasiado perfecta, demasiado abierta. Nada parecía tener secretos, excepto... Hay un armario en el dormitorio principal, dije al cabo de un rato. Una puerta al final, que siempre está cerrada. Cuando le pregunté, dijo que la cerradura estaba dañada, que ya llamaría a alguien para arreglarla, pero nunca lo hizo, y cada vez que me acercaba a ese armario, lograba distraerme con algo. El gesto de Don Teo se endureció. Ahí es. El plan era simple en el papel y mortal en la realidad. Esperar a que él se fuera, entrar por la parte trasera del set, abrir ese armario, encontrar lo que pudiera incriminarlo y salir antes de que volviera. Un solo error bastaría para que no saliéramos de allí con vida. O con memoria. La mañana siguiente fue una tortura lenta. Desde el altillo, observamos la Casa Blanca. A la hora exacta, el portón se abrió. El coche de Marcos salió sin prisa. Él, al volante con su traje perfecto, como cualquier ejecutivo camino a la oficina. Una escena tan normal que me dio náuseas. Esperamos 15 minutos para asegurarnos de que no regresaría de inmediato. Luego nos pusimos en marcha. Don Teo cargaba una pequeña barreta y una mochila vacía. Yo iba solo con mis manos, y un valor frágil que amenazaba con romperse a cada paso. Cruzar el campo de hierba a plena luz del día era más aterrador que hacerlo de noche. Nos sentíamos expuestos, al descubierto. Cualquier ruido, cualquier sombra, cualquier coche a lo lejos me hacía querer tirarme al suelo. Llegamos por detrás de la casa. Desde abajo las columnas que la sostenían parecían las patas de una bestia gigantesca. Entre la maraña de estructuras metálicas y tablones había cables gruesos recorriendo todo como venas. Buscando con la mirada, vimos lo que esperábamos. Una puerta pequeña, disimulada entre las vigas. Una entrada de servicio. Estaba cerrada con un candado sencillo. Bastaron unos golpes precisos de la barreta para romperlo. El chasquido metálico resonó en el silencio como un disparo. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. Nada se movió. Entramos. Aquello era el vientre del monstruo, el reverso de la casa perfecta. Vimos el lado sin terminar de los paneles que formaban las paredes interiores. Madera desnuda, soportes, cables colgando, muy distinto al mármol y los acabados impecables que yo estaba acostumbrada a ver. Encontré una rendija entre dos paneles, una puerta oculta para que los técnicos se movieran por detrás del set. La empujé. Se abrió hacia el pasillo del segundo piso. Estábamos dentro. Caminar por la casa fue como entrar en una versión distorsionada de mis propios recuerdos. Todo me resultaba familiar, pero ahora veía las costuras, el sofá. Antes tan elegante, ahora me parecía plástico barato. Las pinturas eran claramente reproducciones mediocres. Las flores, frescas, eran de tela. Toda la casa respiraba falsedad. Al cuarto, susurró Don Teo.
Subimos las escaleras con el mayor sigilo posible. El dormitorio principal estaba como siempre. Cama perfectamente hecha, cortinas alineadas, todo impecable. Señalé el armario empotrado que cubría una pared entera. La última puerta, a la derecha. Esa, susurré. Don Teo la intentó abrir, cerrada con llave. Encajó la barreta y tiró con fuerza. La madera crujió, la cerradura cedió, la puerta se abrió, no a un hueco lleno de ropa, sino a la oscuridad. Un aire frío y rancio salió de allí, con olor a humedad vieja. Una escalera estrecha bajaba hacia algún lugar subterráneo. Don Teo encendió la linterna del celular y alumbró hacia abajo. Nos miramos en silencio, sabiendo que no había vuelta atrás. Comenzamos a descender. El espacio al que llegamos no era lo que yo había imaginado. No era un sótano mugriento, ni una cárcel de película. Era un cuarto limpio, con paredes pintadas de blanco y tubos de luz fluorescente zumbando suavemente en el techo. A lo largo de las paredes había filas de estanterías metálicas. En ellas se apilaban docenas de cajas de archivo blancas, todas iguales, etiquetadas cuidadosamente con nombres de mujer. Era una biblioteca de vidas robadas. Me acerqué a la estantería más cercana. Leí algunos nombres en las etiquetas. Amira, Sara, Julia, y entonces vi uno que me hizo sentir que el corazón se me detenía. Lucía. Don Teo se lanzó hacia esa caja como si una fuerza invisible lo arrastrara. La abrió con dedos trémulos. Dentro había un suéter tejido a mano. Don Teo se quedó helado. Yo supe al instante que ese suéter tenía un significado profundo para él. También había una novela vieja, unos pasadores con forma de mariposa y un pequeño álbum de fotos. Lo abrió. Eran imágenes de Lucía y Marcos en distintos lugares, sonriendo, abrazados, aparentando felicidad. Momentos de un episodio completo. Don Teo apretó la caja contra su pecho. Su cuerpo empezó a temblar con un llanto silencioso. Aparté la mirada para darle algo de privacidad en ese dolor. Entonces vi otra caja con un nombre conocido. El mío. Nadia. La tomé. Estaba menos llena que la de Lucía. Dentro había un broche que me había regalado mi madre, un libro de poemas que siempre llevaba conmigo y algunas fotos mías, tomadas por Marcos en momentos en los que yo ni siquiera había notado la cámara. En el fondo había una libreta en blanco y un bolígrafo, como si estuviera esperando el epílogo de mi episodio. Yo era su colección en progreso. Ahí estaba toda la prueba que necesitábamos, cajas y cajas con la evidencia de sus temporadas anteriores. Tomamos la caja de Lucía y la mía. Había mucho más que rescatar, pero no teníamos tiempo. Teníamos que salir. Subimos las escaleras rumbo al dormitorio. El alivio comenzó a colarse en mi pecho. Lo habíamos logrado. Teníamos pruebas. Íbamos a poder detenerlo. Y entonces se oyó el clic de la puerta principal, el eco de pasos conocidos sobre el mármol de la planta baja. Marcos había vuelto antes de lo previsto. El pánico me alcanzó como un latigazo. Ya era tarde para regresar por donde habíamos entrado. La única salida era hacia él. «Escóndase», susurró Don Teo tirando de mí hacia el espacio detrás de la cama. Nos agachamos, conteniendo la respiración. Escuchamos sus pasos subiendo la escalera. Cada pisada sonaba como un golpe en mi pecho. La puerta del dormitorio se abrió. Marcos se detuvo. Pude imaginar sus ojos recorriendo la habitación, detectando de inmediato lo que no encajaba. La puerta rota del armario. El aire se volvió espeso, insoportable. Entonces, con una voz serena, casi aburrida, dijo: «Sé que están ahí, salgan, la función se acabó». El tono fue peor que un grito. Era el mismo hombre que me susurraba al oído por las noches, pero con la máscara caída. Ya no era el esposo perfecto, sino el director dueño del escenario. Nos levantamos lentamente, todavía sosteniendo las cajas contra el pecho. Marcos nos miró. No había furia en su expresión, solo una profunda decepción, como la de un director ante actores que arruinan la escena final de su obra maestra. Nadia, dijo negando con la cabeza. Esto no estaba en el guión. Ibas a ser mi cierre perfecto, mi mejor episodio. Estás enfermo, le escupí con una valentía que venía de mi rabia.
Estás completamente loco. Soy un artista, me corrigió con una chispa delirante en la mirada. Y tú acabas de destrozar mi obra cumbre. La calma en su rostro empezó a resquebrajarse. Las venas de sus sienes se marcaron. Dio un paso hacia mí, los ojos fijos en las cajas. Devuélveme eso. Son míos. Son nuestras vidas, gritó don Teo, colocándose entre Marcos y yo. Es la prueba de lo que le hiciste a mi hija. Al ver la caja con el nombre de Lucía en los brazos de don Teo, algo dentro de Marcos se rompió al fin. Lanzó un rugido más animal que humano y se abalanzó hacia nosotros. Pero no vino hacia el hombre viejo, vino hacia mí, hacia su propiedad más reciente. Justo antes de que sus manos me alcanzaran, don Teo hizo algo que nunca olvidaré. Con todo el peso de su cuerpo se lanzó contra Marcos, golpeándolo de lado con la fuerza desesperada de un padre. No era una pelea justa, era un sacrificio. Los dos cayeron al suelo, forcejeando. Golpes, gruñidos, muebles chocando. «¡Corra, señorita! ¡Llévese las pruebas! ¡No se quede aquí, por favor! ¡Corra!», gritó don Teo en medio de la pelea. Vacilé un segundo sin querer abandonarlo, pero vi la determinación en sus ojos. Entendí que esa era la única oportunidad que teníamos. Si me quedaba, los dos desapareceríamos juntos en algún rincón oscuro de la memoria. Me giré y salí corriendo del cuarto. Bajé las escaleras casi sin ver, atravesé la sala de mentiras, crucé la puerta principal, todavía abierta. No miré atrás. Corrí hasta que el aire me quemó los pulmones y las piernas se me volvieron de plomo. Llegué a la carretera principal y me planté en medio, agitando los brazos para detener un camión que se acercaba. Horas más tarde, estaba sentada en una sala de la comisaría. Tenía una manta áspera sobre los hombros y una taza de té ya frío entre las manos. Las cajas con los nombres Lucía y Nadia descansaban sobre la mesa, rodeadas por policías que iban y venían, revisando documentos, fotos, objetos. Había contado toda la historia, de principio a fin. Escuché mis propias palabras y me parecieron absurdas, irreales, como si hablara de una película. Pero las cajas estaban ahí, sosteniendo cada frase que salía de mi boca. Se oyeron sirenas a lo lejos. Yo sabía hacia dónde se dirigían, al final de aquella calle sin salida, hacia el escenario de Marcos. No pasó demasiado tiempo antes de que llegaran las noticias. Don Teo estaba vivo. Tenía algunas costillas fracturadas y el rostro lleno de moretones, pero respiraba. Lo estaban atendiendo los paramédicos. Marcos había sido arrestado. Lo encontraron sentado en medio del destrozo de su dormitorio, mirando fijamente la pared, como un actor que no sabe qué hacer cuando el telón cae antes de tiempo. Los días siguientes fueron borrosos. La historia de la casa escenario corrió por los noticieros locales. Psicólogos y psiquiatras se peleaban por salir en televisión intentando explicar la mente de Marcos. La policía empezó a rastrear a las otras mujeres cuyos nombres aparecían en las cajas. Una semana después, estaba frente a la vieja casa de madera que don Teo me había señalado como mi hogar real. A lo lejos se escuchaba el rugido de máquinas pesadas. Un grupo de obreros estaba desmontando el decorado blanco, arrancando paneles, tirando columnas al suelo. El palacio falso caía a pedazos. Don Teo, con el brazo en cabestrillo, se colocó a mi lado. Me miró con una sonrisa cansada. «Mi Lucía estaría orgullosa de usted, señorita», dijo. Le devolví la sonrisa. Era la primera que sentía auténtica después de mucho tiempo. Saqué del bolsillo la llave oxidada. Se sentía pesada, pero no como un peso muerto, sino como algo real, concreto. Caminé hasta la puerta de la casa vieja. La madera se quejó bajo mis pies. No sabía qué iba a encontrar dentro. Quizás solo polvo, telarañas y restos de vidas ajenas, pero eso ya no importaba. Fuera lo que fuera, sería verdadero y sería mío. Metí la llave en la cerradura antigua. Con algo de esfuerzo, giró. La puerta se abrió con un largo chirrido de bisagras. Del otro lado había un comienzo. No era un comienzo limpio ni fácil. Era un inicio lleno de cicatrices, de recuerdos rotos, de silencios incómodos. Pero era un comienzo honesto. Crucé el umbral, dejando atrás las sombras del escenario, y caminé